día que debía ser el más feliz de mi vida se tornó en una pesadilla. La música sonaba suave, los rostros sonreían, y yo estaba en el altar, lista para decir sí. Pero entonces Miguel rompió el silencio. Su voz tensa y quebrada me heló la sangre. «No podemos seguir», dijo. La confusión se apoderó de mis amigos. Yo sentí el suelo deslizándose bajo mis pies. Las palabras de Miguel resonaban como una campana en mi pecho. Había algo oscuro entre nosotros, una revelación helada. Mi mente se desnudaba ante la traición. ¿Quién era ella? ¿Cuánto tiempo había estado ahí, sonriendo mientras yo soñaba con nuestro futuro? Miradas incrédulas llenaban la capilla, murmullos nerviosos. Sentí calor y frío a la vez. Mi corazón latía con fuerza, llameante de indignación y confusión. Cada segundo arrastraba de mí las esperanzas. Allí estaba no solo como espectadora de mi vida, sino atrapada en un laberinto de mentiras. Las manos temblorosas, la piel erizada. Un escalofrío recorría mi espalda cuando las miradas de los demás se volvían hacia mí, esperando una reacción. Lo que conocía se desmoronaba y la sensación de vacío me consumía. Podía sentir cómo el mundo giraba lento a mi alrededor, atrapada entre la incredulidad y un dolor que clamaba por respuestas. En ese instante, el futuro que había imaginado se desvanecía. ¿Podría salir de este agujero negro? Las preguntas me devoraban, y antes de darme cuenta, la voz de Miguel se desvanecía en el aire pesado. El silencio era abrumador, un eco aterrador de lo que se aproximaba. Mi pecho se oprimía. ¿Y si todo era peor de lo que pensaba? La amante siempre había estado allí, ocultándose en las sombras de mi vida. Y ahora necesitaba descubrir la verdad. El nudo en mi garganta se hacía cada vez más grande. Esa mirada de Miguel. La decisión estaba cerca y estaba a punto de tomarla. ¿Pero a qué precio? Antes de seguir, deja que te cuente algo. Mucha gente ha comentado que YouTube, de la nada, quita la suscripción del canal. Échale un vistazo rápido para ver si el botón rojo está activado. Así no te pierdes ningún video que todavía viene en camino. Y ya aprovecha para dejar tu like, porque me ayuda muchísimo a seguir trayendo historias como esta. Ah, y dime en los comentarios desde dónde me estás viendo. Me encantará saberlo. Mis piernas temblaban. Miguel dio un paso hacia mí, su mirada quebrada, pero no fue él quien habló. Fue una voz familiar, la de Clara, mi mejor amiga. «Espera, hay algo que no sabes», dijo con urgencia, interrumpiendo la atmósfera helada que nos envolvía. Mi corazón se detuvo. «¿Qué?», apenas logré articular. Ella respiró hondo. Sus ojos reflejaban miedo y determinación. «No es solo una amante. Hay un niño, su hijo». Se me heló la sangre. La revelación chocó como un rayo. ¿Cómo pudo esconderlo? La multitud se volvió ruido lejano. Solo su voz retumbaba en mi mente. Mis manos temblaban. Sentí el ardor de la traición invadiendo mis venas. Miré a Miguel. Su expresión se desmoronaba. La decepción brillaba en sus ojos. Pero él sabía. ¿Qué más ocultaba? Silencio aplastante. La sala se difundió en sombras. Sudor frío recorrió mi frente mientras la certeza me golpeaba. ¿Por qué no me dijiste nada?
Le grité a Clara. Mi voz resonaba, un eco de angustia. Ella bajó la mirada, avergonzada, y el nudo en mi garganta ascendía. Tenía miedo de perderte, murmuró, pero ya todo estaba perdido. Mi mundo se desmoronaba, arrastrando mis sueños, y en medio de ese caos sentí una decisión brotar en mí. Pero, ¿sería la correcta? ¿Podía perdonar algo tan devastador? La bruma del dolor se espesaba aún más. Estaba esperando este momento. La voz de Miguel tembló en el aire. Miradas se volvían hacia mí. ¿Qué pasaría si tomaba una decisión drástica? Me sentía al borde del abismo. El aire se cortó. Una pregunta sin respuesta flotaba entre nosotros, tan pesada como el silencio previo a una tormenta. ¿Podía volver a confiar en él después de esto? El aire se volvió irrespirable. Mis manos temblaban. Miré a Miguel, su rostro lleno de desesperación, pero fue la voz de Clara quien rompió el silencio. No es el único secreto, dijo, y mi corazón se detuvo. Tú también tienes algo que no me dijiste. Me estremecí. ¿Qué estás diciendo? Sentí la piel erizarse. Clara hizo una pausa. El tiempo se estiraba ante mí. Eres la madre del hijo de Miguel. ¿No lo recuerdas? Una noche, olfato, empujones. Te desmayaste. La revelación me dejó sin aliento. Mis rodillas flaquearon. Todos en la capilla parecían desvanecerse. Solo el eco de su voz resonaba, arrastrando recuerdos atormentadores. Di, ¿por qué no me lo dijiste? Grité, presa de la rabia, el sabor a metal en mi boca. ¿Cómo pudiste ocultarlo? El mundo giraba y se oscurecía. Las miradas atónitas se volvían a mí, como si esperaran una respuesta que no tenía. Miguel se acercó, su rostro distorsionado por el miedo. Su angustia era palpable. Yo nunca quise que supieras, murmuró, pero su voz era un susurro lejano, ahogado por el ruido ensordecedor de mis pensamientos. La verdad me golpeó como un martillo. Todo lo que creía, todo lo que deseaba, ¿solo una ilusión? El vacío en mi pecho se expandía, devorando mis fuerzas. ¿Había alguna forma de salir de este horror? El sudor frío me recorría la frente, miradas llenas de compasión. Pero aún más preguntas flotaban en el aire, cargado de incertidumbre. Mis pies parecían anclados al suelo. Esto era más que un secreto. Era mi vida desmoronándose. «Es demasiado», grité, pidiendo respuestas, aunque en el fondo sabía que no había ningún alivio posible. La risa burlona de un niño resonó a lo lejos, un eco de lo que había perdido antes de siquiera entenderlo. ¿Podía creer en algo nuevamente? ¿En Miguel? ¿En Clara? La bruma del futuro se tornaba densa y oscura. Una noche sin estrellas. Todo ha cambiado, murmuré, mi voz un hilo tembloroso. El abismo se acercaba. ¿Qué demonios haría ahora? ¿Quién era, en realidad? El silencio se volvió ensordecedor. Miradas se clavan en mí. ¿Qué más podían ocultar? Clara franqueó mis pensamientos, desgarrando mi corazón. Mi mundo se desmorona. De repente, una voz familiar resuena en mi mente. La madre de Miguel. Su advertencia. Hay más. No lo olvides. Mi estómago se revuelca. ¿Más? ¿Qué más podía haber? Miré a Clara y Miguel. La confusión se transformaba en culpa.
Las sombras se alargaban. Las palabras se precipitan. Él y tú siempre fuisteis más que amigos. Me leí en su mirada. La verdad se desbordó como un torrente que ahoga. ¿Te acuerdas de la noche en la fiesta? Mis labios temblaban. Miguel cargaba un secreto, no solo el niño. Él me amaba desde mucho antes. Sus ojos me decían lo que su boca no podía pronunciar. Eras suficiente. Lo eras todo. Cada palabra lo hundía más y más. La revelación se deslizaba como el agua entre mis dedos. Dios, ¿podría creerle? Las adicciones de sus palabras chocaban con mis miedos. Sentí que mi mundo se desvanecía. La atmósfera se tornaba densa. El caos inminente. Una decisión. Pero, ¿y si el amor no era suficiente? El sudor frío resbalaba por mi frente. Déjame, no quiero esto. Mi voz un eco de dolor. El peso de su mirada me aprisionaba. Una pregunta flota entre nosotros, pesada como una losa. ¿Podría perdonar? O peor aún, ¿podría amarlo de nuevo después de esto? Todo se oscureció, una niebla densa. ¿Hacia dónde iba? ¿Qué demonios haría ahora? ¿Todo fue solo una mentira? El aire se cortó. Solamente necesitas recordar. Su voz retumbó en mi cabeza. ¿Qué más se había ocultado? El aire se volvió aún más irrespirable. Mi mente giraba a 1000 por hora, un torbellino de rabia y confusión. ¿Soy yo la madre del hijo de Miguel? Aquella afirmación de Clara resonaba en mis oídos como un eco aterrador. La visión de un niño, su risa, su mirada. Todo se espesaba en un mar de preguntas. Y de repente, la verdad me golpeó como un rayo. No, no puede ser. Murmuré. Miguel se acercó, su rostro pálido. Podía ver el miedo en sus ojos. Es cierto, admitió, su voz quebrada. Te amaba y esa noche fue un error, un momento de locura. El mundo a mi alrededor se desvaneció. Mis sueños, mi vida, todo en ruinas. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. ¿Un error? Tú y Clara me han mentido, grité. La náusea subía por mi garganta. Las miradas de compasión me perseguían, pero solo más preguntas llenaban el aire. ¿Por qué no me dijiste que estaba embarazada? Chillé. El silencio se hizo pesado. Entonces un grito lejano. Alguien en la multitud murmulló: «Esto es un escándalo». Mi realidad se tambaleaba. ¿Acaso había estado viviendo una vida prestada, construida sobre mentiras? Me sentía atrapada en un laberinto del que no parecía haber salida. No puedo hacer esto. Me temblaba la voz. Y en ese instante, mientras Miguel intentaba acercarse, un nuevo eco resonó en mí. Nunca debiste entrar en mi vida. La verdad era implacable. Si él había ocultado todo esto, ¿qué más no sabía? La opresión en mi pecho aumentaba. El miedo crecía. Mientras miraba a Clara, noté algo en su mirada, un destello de tristeza. No pude decírtelo, soltó, su voz suave. Pero había otra razón. Esa noche, no fuiste tú, fuiste yo. Hice una pausa. El aire pareció detenerse. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Clara? Ella tragó saliva, como si el peso de su confesión le hubiera roto un poco el alma.
Fui yo quien hizo que te desmayaras. No recuerdo por qué, pero estaba muy alterada y te empujé. Y luego se me fue de las manos. El vacío creció en mí como una ola, arrastrando cada fragmento de confianza. El infierno que se desataba sobre mi cabeza era inconmensurable. No, eso no puede ser cierto, balbuceé, mi voz un hilo, mientras el sudor frío me recorría la espalda. Las miradas a mi alrededor se tornaban borrosas. ¿Cómo sería volver a confiar? ¿Qué demonios pasaba con mi vida? La realidad se distorsionó. La pregunta quedó flotando. ¿Por qué? ¿Por qué yo? Miguel me miró con desesperación. Te quiero, siempre lo he hecho. Pero el silencio que siguió fue aún más ensordecedor. ¿Podía alguien amar a una mujer así? Llena de secretos y traiciones. El abismo se acercaba, con otro secreto oscuro y latente que amenazaba contrarnos a todos. El aire perdió sentido y mi voz se quebró en un suspiro. Todo ha cambiado, pero puedo volver a empezar. Ese nunca sería el mismo altar. El camino se oscurecía. La hora de las decisiones estaba por llegar. ¿Dónde encontrar la salida a esta pesadilla? Sin respuestas, solo un eco inquietante y la inexorable verdad. La vida nunca sería igual. Mis latidos resonaban como un tambor en mi pecho. El aire, denso y helado, cortaba mi respiración. Clara y Miguel estaban ahí, pero ya no eran solo ellos. Un nuevo eco rompió mi tormenta interna. No soy solo la madre del hijo de Miguel. Soy su hermana, reveló Clara, la traición brotando como un veneno en sus palabras. El suelo se tambaleó bajo mis pies. ¿Su hermana? No podía ser. La incredulidad me descoyuntaba. La multitud en la capilla se esfumó. Solo quedaba el roce de la verdad desgarradora. Miguel retrocedió, su rostro en shock. Una mezcla de miedo y desesperación bailaba en sus ojos. Siempre fue un juego, no una locura. Me usaron todo este tiempo. Las voces de los demás se convertían en murmullo distante. Mi mente tambaleaba, sin poder procesar lo que significaba. ¿Cómo pudiste ocultarlo?, grité, la ronquera en mi voz vibrando con rabia. Sudor frío me empapaba. La sensación de vacío se expandía, abrumadora. No podía alejar los recuerdos de las risas compartidas, de mis noches de confianza. No sabía que eras mi hermana. La confusión se hizo un nudo en mi garganta. Las miradas de compasión se volvieron en mi contra. Todo se tambaleaba. ¿Qué significaba esto para mí, para nosotros? Mi pecho oprimido parecía gritar, pero no había respuesta. Todo ha cambiado, murmuré. Esa revelación transformaba el amor en cenizas. Todo lo que creía, una ilusión. ¿Cómo se reconstruye un mundo desmoronado? Y lo peor, ¿podría yo perdonar a Clara? El miedo hacia el futuro se transformaba en horror. ¿Qué haré ahora? Solo el eco de mi voz respondía, denso y aterrador. El aire se volvió más denso, casi pesado. Clara, con su mirada baja, parecía esperar una disculpa. ¡Imposible! ¡Mientes!, grité, mi voz resonando en la capilla. Cada latido era un puñetazo en mi pecho. No soy tu hermana. Pero la incredulidad se fragmentó cuando Clara susurró. No lo sabes todo. Ese niño es tuyo también. Las palabras se clavaron en mí como dagas. ¿Qué? Un sudor helado me empapaba.
Miguel vio mi desorientación, su rostro pálido, como una sombra. No, no puede ser, murmuré, la náusea ascendiendo. Clara siguió, cada palabra, como un ladrillo más en mi prisión. Tú siempre supiste. Esa noche sentí que el mundo giraba a su alrededor. ¡Mentira! El aire se cortó, un suspenso denso. Todo había sido una manipulación, una cruel broma. La multitud estalló en murmullos nerviosos. Las miradas se volvían candentes. ¡Es verdad!, Clara gritó, su voz atronando en el silencio. Nadie quería que recordaras, porque tú no solo eres su madre, eres su tía. El giro fue devastador. La verdad retumbaba en mi cabeza, hundiendo mis esperanzas. Mis manos temblaban, mi voz se quebró. No, no puedo. Todo se desvanecía en un abismo. Y ese eco perturbador surgió, un latido doloroso en mi alma. ¿Qué más había? ¿Qué otra sombra se avecinaba? Un sopor frío me invadía. No puede ser, murmuré, mis manos temblando. Clara, con lágrimas en los ojos, intentaba explicarse, pero el aire se volvió espeso, pesado. La confusión me ahogaba. De repente Miguel retrocedió. Su rostro de horror era devastador. Espera, hay algo más. No solo eres la madre y la hermana. Su voz temblaba. El niño no es solo nuestro hijo. Un nudo se formó en mi garganta. ¿Qué más estás diciendo? La multitud susurraba. Las miradas se volvían inquisitivas. Miguel tragó saliva, pero no dijo nada. El silencio se intensificó. Él es el hijo de mi padre. Clara finalmente soltó. Mis rodillas flaquearon. Cuestión. No, no, no. Cada palabra vibraba en mis oídos como un eco aterrador. El mundo alrededor se desvanecía. La traición cortaba como un cuchillo. ¿Qué significaba esto? La realidad se desmoronaba siempre más. De repente el caos se convirtió en un vórtice de dolor y desesperación. ¿Quién era yo en medio de todo esto? La multitud se esfumaba. Solo quedábamos nosotros tres, atrapados en un laberinto de secretos hirientes. ¿Por qué?, grité, olvidando el resto. Nunca debiste ocultarlo. Nadie debería saberlo. La opresión en mi pecho se transformaba en furia. Sentía como si el suelo se abriera a mis pies y me arrojara al abismo. Las caras en la multitud eran un mar de sombras. ¿Podría alguna vez volver a confiar en ellos? ¿Y el niño? La pregunta flotó. ¿Qué haré ahora? El aire pesado presionaba mi alma, y la necesidad de respuesta se intensificaba a cada latido. La verdad me golpeó como un martillo. ¿Qué dices, Clara? No puede ser seria. Mis manos temblaban. Mi estómago se revolvía. La multitud parecía desvanecerse. Todo se volvía un eco distante. Esto no puede ser real. La presión en mi pecho era abrumadora, como si el aire mismo estuviera agotándose. Clara insistió, sus ojos desbordando lágrimas. Él es tu hermano también. Sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. No podía pensar con claridad. El horror se apoderaba de mí. Lo que me estás diciendo es que estoy atrapada en un triángulo de sangre. Apreté los puños para contener la rabia, mientras la realidad giraba en mi mente. No puedo ser parte de esto. Miguel dio un paso atrás.
El miedo en su mirada me atravesó. La opresión se convertía en náusea. Todo ha cambiado, murmuré. Cada palabra era un grito ahogado. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora se veían como un pozo profundo de traición. Estallaron murmullos entre la multitud. Esto es un escándalo. Resonó una voz, pero yo solo podía sentir el veneno de la verdad disolviéndose en mi piel. ¿Qué haría con esto? No había vuelta atrás. ¿En quién podía confiar ahora? El silencio era ensordecedor, y me preguntaba si alguna vez encontraría paz en medio de este caos destrozador. ¿Podría, después de todo, ser la madre del hijo de mi hermano? La desesperanza me hundía. La pregunta flotaba en el aire. ¿Y si era cierto? La revelación ardía en el aire, devastadora y palpable. «¿Tu hijo es también mi hermano?», murmuré, el horror reflejado en los rostros de aquellos que me rodeaban. La confusión me ahogaba y la traición se expandía en cada rincón de mi ser. Pero en medio del caos, una chispa de claridad emergió. «No puedo seguir así», declaré, mi voz resonando firme. Clara, con lágrimas en los ojos, asintió, comprendiendo que la verdad debe prevalecer a pesar del dolor. Miguel se acercó, su expresión mezcla de desesperación y amor. «Haré lo que sea necesario, pero te juro que te amo», imploró, sosteniendo mi mirada. Miré alrededor. La multitud contenía la respiración, quieta, expectante. La decisión era mía. Abriendo el pecho con un suspiro profundo, respondí: «Debemos reconstruir lo roto. Solo así podremos sanar». Y así, con el corazón agitado, iniciamos un nuevo camino, lejos de las sombras del pasado, hacia un futuro incierto, pero lleno de posibilidades. La tormenta se disipaba, dejando un rayo de esperanza y el eco de la verdad aún resonando en el aire. Necesitas suscribirte ahora mismo. Este es el momento de demostrar tu apoyo y no perderte las próximas historias exclusivas que vienen en camino. Pulsar el botón de like ayuda al algoritmo y a mí, y me motiva a seguir trayendo relatos emocionantes. Déjame saber en los comentarios tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Y no olvides compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este sorprendente final. Si te gustó mi historia, sigue y mira la próxima que está apareciendo ahora. Creo que también te va a emocionar.